Una de las pocas cosas negativas después de tantos años viajando por el mundo es la dificultad para encontrar lugares que te impacten y que te lleguen a emocionar. La historia de hoy arranca en uno de esos sitios, en Ventanas de Tisquizoque, donde terminó el capítulo anterior y donde volví a sentir algo diferente. Bueno, Ventanas, un gusto haber estado aquí estos días. Un sitio muy especial, la verdad. ¡Hala! ¡Vámonos! Y hoy, aunque todavía no lo sé, me dirijo a otro lugar especial y espectacular. Y con esa salvedad, que me va a pillar por completa sorpresa. Bueno, se rompió el pavimento. Este sitio es increíble, este trozo de camino, este desfiladero. Las vistas son increíbles y espectaculares. Pero vamos poco a poco, que ya sabéis cómo son de complicados los caminos en Colombia. Por el momento sigo mi ruta hacia el norte del país y con la mirada puesta en un pueblo llamado Bolívar, donde mi única referencia es una fotografía de Google y una intuición. ¿Qué saldrá de todo eso? Ni idea. Porque me he inventado yo un camino. Mirad, esta es la ruta principal y también la más lógica, que bordea la montaña, pasa por Jesús y María, después Sucre y de ahí llega hasta Bolívar. Pero anoche me quedé horas mirando en Google Earth y he trazado una ruta que pasa cerca de una cascada y después atraviesa las montañas hasta llegar a Sucre. Así que ¿dónde creéis que voy? La cosa es que por ese camino sube estas montañas de la izquierda y hay otra cascada, otro salto de agua muy bonito, creo. Y de ahí ya sube hasta arriba de la montaña y ya va, creo que medianamente llano, creo. Pero bueno, como no conozco. Pero bueno, si no, o sea, no me la voy a jugar. Si veo que está muy complicado o que directamente no puedo, me doy la vuelta y tengo un plan B. Que luego el plan B igual también me cuesta. Es que claro, ha llovido mucho, entonces los caminos igual estaban bien, pero de un día para otro cae la de San Quintín y se joden, se fastidian, se estropean. Bueno, el camino es aquí a la izquierda. Así que sea lo que tenga que ser. Uf, pues no empieza muy a alentar. Uf. No empieza muy bonito, ¿no? Hola. ¿Qué tal? ¿Conocen ustedes el camino? ¿Conocen el camino? ¿Está muy feo? Esto no sube de montañilla y para arriba toca pie. ¿No sube seguro? Hasta la cascada que la vea, ¿no? Ni verla. Imposible, ¿no? Sube a una casa y de ahí para arriba toca pie. Imposible, o sea, literalmente imposible. Bueno, puedo verlo, ¿no? Por verlo, vamos. Gracias, ¿eh? Voy a por verlo, pero vamos. Ya viendo cómo está esto, ya te digo yo que no. O sea, esto está complicado en llano. ¡Hola! Precaución. Voy a intentarlo, ¿no? Me encantan los caminos que aparecen en Google Earth. Me encanta. Qué fliposo, por favor. Esto ya está pendiente. Estas piedrillas resbalan más que agarran. Me meto por ahí. Está muy pendiente esto, Me cuesta subir con las botas de enduro. El camino llega hasta la casa. Y tira para arriba. ¿Qué dices tú? ¿Subo por ahí o no? Si me ladras 2 veces seguidas, es que no. Una. Ay, cabrón. Ladra, por favor, que no quiero ir. Ladra. Ahora te calles. O sea, ¿tú quieres que vaya por ahí? La experiencia me dice que no. Que no haga caso a los perros, que son un poco cabrones. Y me llevan por donde no debo. Está feo, ¿no? Digo, desde la casa el camino está muy feo. O sea, hasta la casa llego en moto. Pero de ahí para ir para arriba está
toca caminar. Imposible, ¿no? No, imposible, ¿no? No hay- digo, en moto. Ah, en moto sí, no, porque es un camino de herradura. Es de, o sea, que imposible. Claro, ¿quieren que les ayude con esto? No, tranquilo. ¿Seguro? Ya llegan. Me sabe mal. Nosotros todavía estamos, toca bien arriba. Ah, ¿van ustedes muy arriba o qué? ¿Y qué hay arriba? ¿Hay más casas o qué? Claro, encima. ¿Y usted vive allí o qué? ¿Y tiene que bajar andando todos los días? Joder. Definitivamente no me parece muy buena idea seguir por esta ruta con tanto peso. Como tampoco parece muy inteligente subir hasta la cascada con botas de enduro y dejar aquí la moto sola con todas mis cosas. Así que mando a Claudrión, al que le sobra alcance para llegar y mostrarnos la cascada de agua blanca en todo su esplendor. Cascada cuyo nombre supongo que viene porque estas aguas subterráneas que salen aquí a la superficie, desde lejos, parecen de ese color, aunque obviamente no lo sean. Bueno, regresamos al redil, al camino de la gente con dos dedos de frente. Que por supuesto también es destapado, pista, terracería, brecha, trocha. Uf, creo que me voy a inventar un nombre. Y aquí en este canal lo vamos a llamar así en cualquier país, y así nos entendemos, ¿no? ¡Hala! Ya sabéis, ya tenemos tarea. Vamos a intentar encontrar un nombre en español que entendamos todos y que describa los caminos de tierra. Plan A era un poco absurda. Ahora tengo plan B y plan C. Mira, ¿ves? Toda esa montaña de ahí, por ahí hay caminos. De hecho hay casas. Por algún la subirán, ¿no? El plan B consiste en encontrar otro camino que vire a la izquierda y que suba hacia las montañas, dirección Sucre. Bueno, vamos a ver si me encuentro con otro. Hombre, este está muy bonito, la verdad. Voy a disfrutar de esto, de hecho. Y si veo una opción de complicarme un poco, pues me complico. Y si no, pues tan a gusto, ¿no? Por ejemplo, aquí. Izquierda. A ver. ¿Tú para dónde vas? Izquierda. Derecha. Mira. Este se comunica con el mío. Lo voy a intentar. Puede ser que la líe, pero lo voy a intentar. Es que me aburro. Por el camino ese principal me aburro. Tampoco me aburro, pero estas montañas yo las he visto en Google Earth. Me gustaría atravesarlas. Como decía al principio, y al igual que me pasa con los lugares, también me sucede con los caminos, que después de tantos años viajando en moto por el mundo, necesito siempre la opción más estimulante, aunque a veces eso suponga meterse en berenjenales. Por aquí de momento está usado, pero bueno, vamos a ver a dónde llega. O sea, llega hasta el camino de esta mañana, pero arriba de la cascada. Otra cosa es cómo esté. ¿Ves? Es que es otra movida. Empezamos a ir más arriba, empieza a haber unas vistas ahí espectaculares. Bueno, se empieza a poner picante. Muy bien. Buen camino, ¿eh? Barro chungo de más. Qué bien. Se fue en el barro resbaladito. Se fue por no poner el pie. Una silla. De su madre. Es que está imposible. Bueno, he quitado una de atrás. Es que me resbalo.
primer aviso. Si me vuelvo a ver en problemas, me doy la vuelta porque, hombre, esto si lo hubiera pasado despacio habría pasado. Lo que pasa es que iba muy flipadillo, he pasado de pie y se ha ido de delante y no, pero no era nada. Tengo que decir que si me veo en problemas otra vez de tener que descargar la moto, me doy la vuelta. ¿Ves? Es que, estos neumáticos en barro son... Debería de quitarle la presión también, pero es que me da una pereza. Prefiero ir despacio, la verdad, no quitártela. Estoy llegando, me hace una ilusión llegar hasta el otro camino. Ojo, ojo. Este es el camino. O sea, por ahí es por donde he intentado llegar esta mañana. Y por aquí tiene mala pinta, la verdad. Bueno, vamos allá. No hay huellas, ¿no? No sé, tiene mala pinta, la verdad. Pero ya que he llegado hasta aquí habrá que comprobar, ¿no? Voy con pies de plomo, más bien con neumáticos de plomo, porque... Es que... Nada. No sube. O sea, la moto sí es el neumático, que no agarra. Increíble. Va a haber que rendirse. Por segunda vez del día. O sea, mira, ¿ves? O sea, le puedo bajar la presión. Bueno, último intento. He bajado mucho la presión. Si sube medio bien, sigo. Si sube medio mal o no sube, me doy la vuelta. ¿Qué os parece? Pues espero que bien, porque no hay señal. No ha pasado nadie. Joder. Mira cómo subo. Está... No, está muy mal. ¿Está peor que esto? Pues me doy la vuelta, gracias. Sí, va para allá, para Belleza, pero me voy por allá. Gracias. Mira, ¿habéis visto cómo se iba el coche? O sea, había un momento que digo, me estampo, me estampa. Nada, vámonos. Vámonos. Si está peor que esto, no sube. Qué buen hombre. Epa. Su puta madre. Hostias. O sea, no, acabo de flipar. O sea, acabo de flipar mucho, ¿eh? Porque claro, es que por eso no subía. Es una pista de patinaje. Mira, un perro. Es una pista de patinaje. Hostia, qué movida, ¿no? Para salir de aquí ahora yo solo. Se va. He regresado a la pista principal y yo creo que voy a desistir de intentar atravesar este camino por ahí, por esas montañacas, porque evidentemente lleva muchos días lloviendo
Este barro es arcilloso y resbaladizo a más no poder. Y mis neumáticos son lo peor para barro. Para este terreno en el que estoy ahora van muy bien, la verdad. O bastante bien, vaya, suficiente. Para un viaje, si íbamos hablando de competición, pues obviamente no valdrían para nada, pero no es el caso. Pero la cabezonería tiene un límite, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Que ya está bien por hoy. Que el viaje, o al menos el mío, es un balance entre caminos complicados, lugares espectaculares y gente a la que conocer. Y si me quedo todo el día atascado en las montañas, no avanzo. Inicio de hora. Así que sigo por la ruta principal, algo más aburrida, pero también mucho más rápida. Mientras no haya cortes, claro. Vaya hombre. ¿Y esto qué había pasado? ¿Se había caído o qué? Este es un proyecto para pavimentar esta carretera. Ah, ok. Y lo están agrandando. Entonces se está ampliando la vía Ajá, para cumplir el ancho respectivo de 7.50 metros, ajá. porque anteriormente estaba de 4. Ok. Ahí abrieron. Bueno, señores, que les vaya muy bien. Muy bien, buen viaje. Gracias, igualmente. 3:30. Hay una ciudad, pueblo o lo que sea ahí que se llama Jesús y María. Continúo mi camino hacia Jesús y María. Rápido y con algún que otro susto. Ahora sí, mira, 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 mira. Sin señalizar. Toma ya. Vaya agujeraco que había ahí. Es un game over. O sea, imagínate de noche y un poco enajenado. No quiero ni pensarlo, la verdad. Y de Jesús y María a Sucre. Y para Sucre es por aquí. Hola. ¿Conoce usted el camino a Sucre? Sucre, señor. ¿Está bueno? Bueno. Sí, ¿no? Tiene por la puerta, ¿verdad? No, está bueno, está todo bueno porque eso va todo en pavimento y los lugares esa moto. está todo así. Ah, Esa moto entra relajado. Y relajado, como dice el chaval, bueno, más o menos, sigo mi camino a Sucre, para después enfilar hacia Bolívar. quería ir para allá, pero está cerrada, ¿no? Pues sí, voy a Bolívar. Por aquí. Allá lo bota, pero por unos ramales ni los serpientes. Está complicado por ahí. Pues nada, nada. Lo que usted me diga, yo le hago caso. Sube, llega a la iglesia, Ajá. coge a mano derecha, derecho. Perfecto. Pues está bonito este pueblo, la verdad. Mira. Hace iglesia, ¿no? Llega a la iglesia, Ajá. coge a mano derecha, derecho. Perfecto. Me gusta este pueblo. Me gusta bastante, de hecho. Pero Bolívar creo... No. Estoy yendo mal, ¿no? Vale, ahora ya me enteré. Por aquí voy a Bolívar. Perfecto. He visto en internet, en Bolívar tienen también una iglesia muy bonita. Como os contaba antes, anoche estuve unas cuantas horas en Google Earth viendo cuál era la ruta más seductora. Y por lo que sea, se me cruzó una foto de la iglesia de Bolívar. Y a partir de ahí, no sé muy bien por qué, me dio por pensar que algo me estaba esperando en este pueblo. Ya veo la iglesia. Qué flipado soy. Una iglesia normal y corriente, pero es bonita. O la fachada por lo menos es bonita. Entonces yo la vi en Google y ya como que... Pues yo creo que en Google era más amarilla. Debe ser que se ha desteñido. Ha ido perdiendo color. Bueno, pues esta es la iglesia que yo había visto en Google, que me gustó mucho. Y tenía razón, ¿no? Está molona, ¿no? Aquí la tenéis. Esta es la famosa iglesia de Bolívar, al menos para los que estamos viendo este capítulo. Y la verdad es que sí que es muy bonita. Además de ser el hogar de cientos de palomas y de que todos sus relojes se detuvieron a las 7 horas y varios minutos. Pero ni idea de qué día.
Y ya que estamos aquí arriba, este es el pueblo de Bolívar, bastante joven, pues data de 1844 y con mucho ajetreo en sus calles. Hostia, qué de gente, ¿no? Qué ajetreo aquí, pero ¿y por qué? Todo el mundo me mira, obviamente. Yo necesito tomar algo. Todavía quedan cerca de 2 horas de luz y sigo con ganas de moto, así que hago caso de nuevo a mi intuición y decido seguir hacia el siguiente pueblo, El Peñón. Estoy a 30 minutos, ¿no? Según Waze del Peñón. De momento pavimento. Yo creo que es una sabia elección seguir. Se está metiendo una niebla como un poquito tenebrosa. O sea, está súper tétrico, tenebrosa. Pero mola. Barro. Cuidadito, que ya nos conocemos. Barro santanderino. Pero mira qué bonito, ¿eh? Sin una nube y metidilla. ¡Buah! Mira qué nube hay. Nos vamos a meter dentro, ¿eh? Qué flipo, ¿no? Pues esto es el Peñón. Pues habría que buscar un alojamiento, ¿no? Sí, porque Sí, que yo solo conozco el hotel de Ciro, pero no sé cómo se llama. Ciro, o al lado de la estación de la policía, usted puede preguntar ahí. Hay también hotel ahí. Sí. Vale, voy a buscar este sitio si sé. ¿A las cabañas? Voy a ir a las cabañas y si no, bajo ahí al hotel. Espero no quedarme en el camino. Bueno, chavales, gracias por la info. Igual nos vemos luego, si no encuentro las cabañas o no me gustan. Bueno, hay unas cabañas ahí que pone Ecolodge, que no sé, por darle un poco de encanto a la noche, ¿no? 5 minutos por este camino. Me han dicho los chavales que está harto feo. Por aquí, por aquí. Buenas tardes. Mira qué bonito. ¡Hola! Pero qué barbaridad es esto. ¿Pero dónde me estoy metiendo, por favor? ¿Cómo puedo llegar a un sitio así sin saber dónde estoy llegando? El instinto, o quizá la suerte, ¡Hola! y sobre todo las ganas de andar en moto, que no me canso, me han traído a un lugar único y espectacular, aunque todavía no lo sé. ¿Pero qué barbaridad es eso? Pero mira qué pedrón. ¿Hay una cueva ahí o qué? Y tan especial es el lugar que creo que se merece un capítulo propio. ¿Pero qué es este tipo de...? Pero mira. Nos vemos pronto. Gracias por estar ahí.